Hermanas, hermanos, un saludo cordial para cada una y cada uno de ustedes. Les voy a hablar yo acerca de los profetas, ¿ya? Titulado esto como Aprendiendo más de la Biblia, ¿ya? Pero en este aprender más de la Biblia me ha correspondido hacer lo que corresponde a los 17 profetas del Antiguo Testamento. A continuación les voy a presentar un Power donde vamos a ir viendo cada uno de los profetas y los libros proféticos. Bien, me ha correspondido presentarles lo que son los profetas. Vamos a hablar hoy día sobre los libros proféticos. Primero que nada, desearles que cada una y cada uno de ustedes estén bien en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que hay que concentrarse más, creo que nosotros como cristianos, en las cosas de Dios y a través de esto poder también trabajar por las personas que tanto lo necesitan. Vamos a aprender un poco más sobre la Biblia y vamos a hablar sobre los libros proféticos. Primero vamos a tratar de explicar quién era un profeta. ¿Ya? Un profeta es alguien que sostiene haber tenido una relación, una experiencia personal de Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones. No nos olvidemos que Dios se revela al hombre, ¿ya? A veces creemos que el hombre es el que buscó a Dios. Dios nos buscó primero. Y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. Y nos habla también a nosotros hoy día. Estos libros proféticos son 17, ¿ya? Y habla también ahí, dice, de los días oscuros de la nación hebrea. ¿Qué son los días oscuros de la nación hebrea? Cuando este pueblo que ha sido tan castigado a través de la historia, estuvo en el exilio, se refiere a la dispersión de los hijos de Israel, ¿ya? Se habla de la diáspora, yo creo que ese término lo hemos escuchado. Diáspora significa exilio. Nosotros conocemos muchas cosas sobre el exilio, lo que significa estar exiliado, salir de su tierra e irse a tierras extranjeras y estar muchas veces bajo el dominio de otros. En términos de la Biblia hebrea, el término exilio indica el destino de los israelitas que fueron llevados al exilio del reino de Israel durante el siglo VIII antes de Cristo y del reino de Judá durante el siglo VI antes de Cristo. Durante el exilio, los hijos de Judá empezaron a ser conocidos como judíos. El primer exilio de este pueblo fue bajo el dominio de los asirios, la expulsión del reino de Israel. Continuó con la población del reino de Judá en el año 597 a.C., más o menos, con el exilio bajo el dominio de los babilonios, ¿ya? Que terminó después de 70 años con la declaración de Ciro, que era un rey, ¿ya? Que le pidieron, mejor dicho, a los judíos poder salir, y este rey les permitió construir su segundo templo, ¿ya? Ahí es cuando salen y tratan de volver a su pueblo. Pero vinieron después muchos más asedios contra la nación judía, ¿ya? Y esto culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después ya en nuestra era. Imagínense, este pueblo judío sufrió mucho a través de los siglos por la causa de Dios, podríamos decir. Vamos a hablar de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Cualquiera de ustedes dirá, los grandes hombres son los sacerdotes, son los reyes, son los escribas. No, los grandes hombres fueron los profetas. Ellos tuvieron un gran don de Dios, porque siempre estaban llamando a la gente al arrepentimiento,
y revelando la voluntad de Dios, para que el hombre, durante los 1000 años de la historia de Israel y en cada era de la nación de Israel. Los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Estos profetas mayores es por la obra de su, es decir, al revés, por el tamaño de su obra, no por la importancia de su mensaje. Y estos fueron Isaías, que muchos hemos escuchado hablar de él, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ellos son estos profetas mayores, o también podríamos decir más largos. El profeta Isaías, ¿ya?, narra la más completa revelación de Cristo del Antiguo Testamento. Tanto es así que se le llama con frecuencia el Evangelio según San Isaías. El familiarizarse con estos magníficos pasajes proféticos que nos hablan acerca del Cristo que habría de venir es experimentar mucho la riqueza y la profundidad de las Escrituras. Bueno, el profeta Isaías, ¿ya?, vivió en tiempo de Ezequiel, rey de Judá. Se calcula esto allá por los años 727 al 698 a.C. Ejerció un tremendo influjo religioso muy profundo, con importantes repercusiones en los acontecimientos del reino de Judá a lo largo de 4 décadas. Luego tenemos al profeta Jeremías. Este profeta, ¿ya?, cuyo libro tiene 52 capítulos, ¿ya?, el de Isaías tiene 66, el más largo. 40 años de su ministerio, y durante todo este tiempo el profeta no vio ni una sola vez la más mínima señal de éxito en su ministerio. ¿Se imaginan ustedes cómo se habrá sentido, ¿ya? Su mensaje era la denuncia y reforma, y el pueblo nunca le obedeció. También se le atribuye el libro de Lamentaciones, que tiene solamente 5 capítulos, ¿ya? El libro de las Lamentaciones atribuido a Jeremías. Es un documento del Antiguo Testamento, de la Biblia y también del Tanaj, ¿ya? Se preguntarán ustedes qué es esto del Tanaj, ¿ya? El Tanaj es un conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en 3 grandes partes: la Torá, los Nevilim y los Ketubim, ¿ya?, que son, la Torá sería la ley, los Neviim profetas y los Ketubim serían los escritos, ¿ya? Esa es la relación que hay con el pueblo judío. Narra el dolor, es un himno a la aflicción. Es esa clase de libro que deberíamos leer cuando nos sentimos apesadumbrados y entristecidos y parece que no se ve o no se vislumbra nada positivo por ninguna parte. Profeta Ezequiel, un libro de 48 capítulos, narra la historia de la humanidad, y el libro comienza con una tremenda visión de Dios, porque toda vida tiene su origen en Dios, que es el más importante factor en la existencia de la historia. Tenemos el profeta Daniel, cuyo libro tiene 14 capítulos. El profeta Daniel nos narra los acontecimientos proféticos anunciándonos el futuro, pero no como estos adivinos que aparecen de tarde en tarde, no como la gitana que nos lee las cartas, o aquellos que leen el horóscopo y tantas otras cosas con las cuales entretienen a la población. La lectura de este libro nos trae un sentimiento de admiración y anticipación a lo venidero. Este profeta predice esencialmente la llegada del Mesías.
Eso es así a grandes rasgos lo que son los profetas mayores, ¿ya? Yo les invitaría a que lean ustedes, que nos demos el tiempo, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, de leer, ¿no es cierto?, quiénes fueron. Ahora pasamos a ver los profetas menores, ¿ya? Estos son 12 libros, ¿ya? Los profetas menores estuvieron más o menos del 840 al 420 antes de Cristo. Tenemos en primer lugar el profeta Oseas. Narra la historia de Israel apóstata. Ustedes se preguntarán qué será la apostasía, qué es ser apóstol. Apóstata es como olvidarse, ¿no es cierto?, de lo que uno aprendió cuando joven, renegar a lo mejor, a veces uno reniega de la familia, de lo que le enseñó su familia, y en este caso sería de quien reniega de la fe cristiana, ¿ya?, o de las creencias en la cual ha sido educado. A eso se le llama un apóstata. Con sus afirmaciones contrarias a la religión se ganó la condición de apóstata, esta gente que vivió en esos tiempos. Tenemos ahora el profeta Joel, cuyo libro tiene 4 capítulos. Predice el día del Señor, ¿ya?, que también se le llama la gran tribulación, con sus juicios a los gentiles y a la restauración final de Israel, y que lo podemos asociar a la restauración final también de nuestros tiempos, ¿ya?, el día final, que en algún momento va a llegar, no sabemos cuándo. El apóstol Pedro cita del capítulo 1 del libro de Joel en su sermón en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Tenemos también el profeta Amós, cuyo libro tiene 9 capítulos. Profetiza que el juicio de Dios caería sobre las naciones vecinas, pero más pesadamente sobre Israel. Menos de 50 años después, el juicio cayó sobre Israel, después que lo anunciara este profeta Amós, y los habitantes fueron llevados en el cautiverio asirio. El libro concluye con la promesa de los reinos restablecidos y la restauración de Israel, así como también un día habrá una restauración de esta actual sociedad en la que vivimos. El profeta Abdías es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, el más breve, ¿ya? Tiene solamente un capítulo. El tema predominante se entreteje a través de sus 21 versos. El juicio sobre Edom, la nación de la cual descendió, mejor dicho, de Esaú, ¿ya? Esta nación fue descendiente de este profeta. El profeta Jonás, quizás nosotros tenemos un conocimiento de una u otra manera, ¿no es cierto?, por estos cuentitos, por estas historias, por esto que se cuenta de Jonás cuando éramos niños. ¿Quién no se acuerda, ¿no es cierto?, de la ballena que se tragó a Jonás, ¿ya? Aunque al principio él desobedeció a Dios, el profeta, Jonás ocupa un lugar único en la historia de su nación. Y debido a su predicación, el pueblo de Nínive, enemigo de Israel, se arrepintió de sus pecados, y el juicio de Dios sobre ello fue pospuesto, ¿ya? Un libro esperanzador, un libro que diríamos que nosotros hoy día a lo mejor, si tenemos más esperanza, podríamos, ¿no es cierto?, sentir la cercanía con Jonás, cómo este hombre nunca se arrepintió de lo que estaba haciendo. Presenta a Dios como imparcial, lo presenta como un Dios misericordioso, que interviene sobrenaturalmente en la vida del hombre y de los asuntos de las naciones. Y eso también en nuestro tiempo. Si nosotros somos más personas de oración, personas de fe, esto también puede pasar a ser con nosotros. Tenemos el profeta Miqueas, 7 capítulos tiene este libro. Contemporáneo de Isaías, dirigió su mensaje al reino de Judá. Predijo la caída del reino del norte y la toma de Samaria.
A través de él, Dios ruega a Israel y a Judá apartarse de su pecado. Sin embargo, no lo hicieron, ¿ya? Advirtió que Asiria tomaría a Israel en cautiverio, ¿ya? Lo cual se concretó más tarde. Condenó a los terratenientes y a comerciantes ricos por tomar ventaja de los pobres. ¿No sucede hoy día lo mismo en nuestra actual sociedad? Aunque habló de condenación, ofreció palabras de esperanza, prediciendo que el Mesías nacería en Belén. Tenemos el profeta Nahum, 3 capítulos tiene su escrito. Su libro es la continuación del libro de Jonás. Como decíamos, Nínive se arrepintió cuando Jonás les predicó, y el juicio de Dios fue retrasado por más de 100 años, para que ustedes se den cuenta cómo siempre ha estado presente la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, Nínive otra vez desobedeció a Dios. Profetizó y predijo la destrucción de Nínive, capital del poderoso imperio asirio. A los 20 años de la profecía de Nahum, sus predicciones fueron cumplidas, cuando un ejército de los babilonios y los medas destruyó la ciudad malvada de Nínive. El profeta Habacuc, 3 capítulos tiene su libro, narra en forma de diálogo una conversación entre Habacuc y Dios. La invasión babilónica, Caldea inminente. Habacuc se pregunta, ¿cómo un Dios santo no puede refrenar a los malos? La respuesta de Dios es, el justo vivirá por su fe. El profeta Sofonías, 3 capítulos, describe el día del Señor, la ira y el juicio de Dios durante el período futuro de la tribulación. Él también habló del juicio que vendría pronto sobre las naciones gentiles vecinas y sobre Judá. De hecho, el cautiverio babilónico comenzaría algunos años después. Tenemos el profeta Ageo. 2 capítulos tiene el libro de este profeta. Narra cómo la gente de Israel había regresado de Babilonia y habían reconstruido sus propias casas en Jerusalén. Les explicó por qué estaban pobres. Él dijo que Dios no los estaba bendiciendo porque no habían reconstruido el templo de Dios, la casa de Dios, que era tan importante para ellos. Zacarías no es el Zacarías de Isabel. Profetizó acerca de la primera venida del Mesías, su muerte, su segunda venida y los juicios sobre los gentiles que intentan destruir al pueblo judío. La audiencia de Zacarías eran un grupo de 50.000 judíos que volvieron a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. El profeta Malaquías, 3 capítulos, sus muchas predicciones incluyen el juicio de la tribulación, el establecimiento del reino del Mesías, el milenio de lo cual muchos hablan, y la primera y segunda venida de Cristo. Su predicción sobre el ministerio de Juan Bautista fue cumplida al principio del Nuevo Testamento. El profeta también reprende a los sacerdotes y al pueblo judío por sus pecados. La palabra revelada de Dios a través de estos profetas que hemos visto así en forma muy rápida, quizás demasiado rápida, se cierra el canon del Nuevo Testamento. El fundamento de la Iglesia no necesita nuevamente
profetas. No existe necesidad de revelaciones posteriores más allá de la que Dios nos ha revelado. Hoy somos bendecidos por tener la Escritura como muestra completa y total autoridad para todas las cosas. Aparece en Timoteo 3, 16, 17, la segunda carta de Timoteo. Si alguien en estos días, en estos tiempos, afirma haber recibido una revelación especial, debemos confrontarla con la Escritura. Si ésta está contraria a la palabra de Dios, debemos entonces rechazarla. Si es consistente con la Escritura, debemos entonces preguntarnos, ¿por qué una palabra extra sería necesaria si su verdad ya estaba contenida en la Biblia? O mejor dicho, ya está contenida en la Biblia. Por lo tanto, mientras necesitemos hombres y mujeres dispuestos a proclamar con valentía la palabra de Dios y como está contenida en la Escritura, no tenemos necesidad del oficio de profeta como este es descrito en el Nuevo Testamento. Para ir cerrando, quiero hacer mención a lo que dijo el Papa Francisco en su mensaje a los profetas. La Iglesia, que necesita que todos seamos profetas, es decir, hombres de esperanza, siempre directos, nunca débiles, capaces de decir al pueblo palabras fuertes cuando hay que decirla y de llorar juntos si es necesario, como es en este tiempo de pandemia. He aquí el perfil del profeta delineado por el Papa Francisco, según lo dice en la misa celebrada el martes 17 de abril de 2018 en Santa Marta, en el Vaticano. En la homilía el pontífice propuso un verdadero y propio test para reconocer al profeta auténtico, que, explicó, no es un anunciador de desventuras o un juez crítico y ni siquiera recriminador de oficio. Es por sobre todo un cristiano que recrimina cuando es necesario, siempre abriendo las puertas y arriesgando en forma también la piel por la verdad y para resanar las raíces y la pertenencia al pueblo de Dios.